Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión por el brillo y el glamour de vuestras celebridades favoritas nos une. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura hará que las redes sociales ardan y que los debates en los comentarios se enciendan. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón y que hasta hace poco parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como bien sabéis, la vida de las estrellas está llena de altibajos, y los últimos rumores apuntan a que esta idílica historia podría estar atravesando por una etapa, digamos, complicada. Sí, amigos, parece que el amor entre estas dos luminarias turcas no navega en aguas tan tranquilas como nos gustaría creer. Sé que muchos de vosotros sois fans incondicionales de Hande y Kerem, al igual que yo, y nos encanta verlos juntos, pero la información que ha logrado colarse en el ojo público es, cuanto menos, intrigante y digna de analizar a fondo. Así que si queréis desentrañar todos los detalles, los susurros de los rumores, las posibles causas de estos supuestos conflictos, y hasta lo que dicen las voces más cercanas a la pareja, quedaros conmigo porque este vídeo está cargado hasta el borde de información jugosa. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias y especulaciones, os recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no formáis parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Dale a ese botón rojo de asterisco suscribir y activa la campanita. Así os aseguraréis de no perderos ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y los cotilleos más candentes del mundo del entretenimiento. Os mantendréis siempre al día con todo lo que pasa en la órbita de vuestras estrellas. Como os adelantaba, el epicentro de nuestro análisis de hoy son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que hicieron oficial su relación, se han convertido en el foco principal de la atención mediática, y es que la química que desprenden juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, es sencillamente electrizante. ¿Quién podría olvidar el fenómeno que supuso Asteriscos en Calcam? Esa serie que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también encendió la chispa de la esperanza y la fantasía en todos nosotros, haciéndonos soñar con su romance. Pues bien, parece que la realidad a veces nos presenta giros inesperados y nos recuerda que incluso las historias más perfectas pueden tener sus desafíos. Los últimos murmullos que resuenan en los medios turcos y las redes sociales apuntan a que esta relación, que muchos considerábamos de película, podría estar atravesando un momento delicado. Quiero ser muy clara desde el principio, asterisco no se trata de una ruptura confirmada. Lo que circula son indicios, sutiles señales y comentarios de personas que se supone están cercanas a ellos, quienes sugieren que la solidez de su vínculo podría no ser la misma de antes. Uno de los puntos clave que se está comentando con mayor insistencia es la asterisco supuesta presión mediática y el constante escrutinio al que están sometidos. Hande y Kerem no son solo actores populares en Turquía, son verdaderos íconos globales. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, ya sea juntos o por separado, es analizada hasta el último detalle, desglosada y debatida en cada rincón de Internet. Para cualquier pareja, esto podría ser una carga abrumadora, pero imaginen lo que significa cuando se intenta, en la medida de lo posible, mantener una relación privada en medio de una fama tan estratosférica. Se rumorea que Kerem, en particular, es una persona que valora mucho su espacio personal y que la exposición continua no es algo que lleve con la misma soltura que su compañera. Ha habido instantes en los que se le ha percibido un poco distante o, si se quiere, incómodo ante la presencia de las cámaras, lo que algunos interpretan como una señal inequívoca de agotamiento ante esta vida bajo los focos. Esta constante necesidad de ser para el público puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Por otro lado, también se está hablando de asterisco diferencias palpables en sus estilos de vida y en sus prioridades en esta etapa de sus vidas. Hande, conocida por su carisma arrollador y su conexión casi simbiótica con su legión de seguidores, parece estar en un momento cumbre de su carrera, abriendo puertas en múltiples frentes. No solo su faceta actoral sigue cosechando éxitos, sino que también ha irrumpido con fuerza en el mundo de la moda y los negocios. La vemos activa, viajando constantemente, asistiendo a eventos de gran envergadura, y colaborando con marcas de renombre a nivel internacional. Es una figura en constante movimiento, proyectando una imagen de éxito y emprendimiento. Kerem, si bien también cuenta con proyectos de gran relevancia, parece tener una visión más enfocada en el desarrollo de su propia productora y en la incursión en proyectos cinematográficos con un enfoque más artístico y quizás menos comercial.
Estas diferencias en el ritmo de vida, en la ambición profesional y en el enfoque de sus carreras, por muy admirables que sean individualmente, podrían estar generando fricciones silenciosas. Imaginen la escena, una persona en constante vértigo viajando, cumpliendo compromisos, y la otra buscando un ritmo más introspectivo para dedicarse a su visión creativa. Es un escenario que en cualquier pareja podría dar pie a malentendidos, a la sensación de desconexión o simplemente a la percepción de que las prioridades no están alineadas en un momento determinado. Otro de los puntos que ha servido como combustible para avivar estos rumores es la aparente ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales. Si bien es cierto que no podemos esperar que compartan cada segundo de su vida privada, las parejas de celebridades suelen ofrecer a sus seguidores, de forma estratégica o espontánea, ciertos vistazos a su relación. En los últimos tiempos, la tendencia parece haberse reducido de manera significativa. Esto ha llevado a muchos a especular, ¿es una decisión consciente de proteger su espacio íntimo, o es un reflejo de que las cosas no fluyen tan suavemente como antes y prefieren no exponer una relación que podría estar atravesando aguas turbulentas? Los fans, que se han acostumbrado a sus cariñosas interacciones en Instagram y otras plataformas, notan esta disminución y la interpretan, a menudo, como un síntoma de problemas subyacentes. La falta de evidencia digital se convierte para muchos en la prueba de que algo no va bien. Además, han surgido comentarios sobre un posible choque de egos. Ambos son jóvenes, extraordinariamente exitosos y poseedores de un talento innegable. Es natural que en una relación entre dos personas con carreras tan deslumbrantes y un público tan devoto, el ego pueda jugar un papel. No se trata de insinuar una mala intención o una rivalidad destructiva, sino de comprender que la dinámica de una relación entre dos estrellas puede ser intrínsecamente compleja. A veces la competencia, incluso cuando es sana, o la necesidad de destacar individualmente en un campo tan competitivo, pueden generar pequeños roces o tensiones difíciles de gestionar. La constante validación externa que reciben podría dificultar la gestión de las propias inseguridades o la necesidad de ser el centro de atención dentro de la relación. Se comenta también, aunque sin confirmación alguna, que las familias de ambos podrían estar jugando un papel en esta situación. Si bien no hay detalles concretos, es una realidad que en muchas culturas, y Turquía es un país con tradiciones muy arraigadas, las expectativas familiares y las diferencias culturales pueden influir significativamente en la dinámica de una relación. Es posible que en algún momento, las expectativas de sus entornos cercanos hayan generado algún tipo de presión o desacuerdo que haya repercutido en la pareja. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de una exclusiva que haga temblar los cimientos del espectáculo, han estado siguiendo cada movimiento con lupa. Han surgido diversas fuentes cercanas que han proporcionado declaraciones ambiguas, hábilmente diseñadas para alimentar la especulación sin comprometerse demasiado. Frases como "hay tensiones latentes" o "están en un momento de reflexión" son suficientes para encender todas las alarmas entre sus seguidores más fervientes. Es crucial recordar, y esto es algo que siempre enfatizo, que en el mundo del espectáculo, la línea divisoria entre la realidad y el rumor a menudo se desdibuja hasta volverse casi invisible. Muchas de estas informaciones pueden ser magnificadas, distorsionadas o incluso inventadas con el único propósito de generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, para ofrecer una visión completa y justa, también hay que decir que no todo es pesimismo. Existe una corriente de opinión, cada vez más fuerte, que defiende que justamente esta menor exposición pública en sus redes sociales es una señal de madurez en la relación. Argumentan que Hande y Kerem, plenamente conscientes de la presión mediática que sufren, han tomado la decisión consciente de proteger su espacio privado y su intimidad, y que esto es, en realidad, un aspecto muy positivo. Que ya no sienten la necesidad imperiosa de demostrar su amor al mundo a través de publicaciones constantes, sino que prefieren cultivar y disfrutar de su relación en la esfera privada. Esta es, sin duda, una perspectiva mucho más optimista y, para muchos, también la más plausible. Además, no debemos olvidar que todas las parejas, famosas o no, atraviesan altibajos. La fama, las giras agotadoras, los proyectos laborales exigentes, la constante itinerancia, todo esto puede generar estrés, fatiga y, en consecuencia, distanciamientos temporales. Lo verdaderamente importante en cualquier relación es la capacidad de comunicación, la empatía y la voluntad de superar juntos los obstáculos.
Si bien los rumores son intensos y la especulación es alta, hasta la fecha, no tenemos pruebas concretas de una crisis insuperable que marque el fin de su historia de amor. Lo que sí es innegable y se puede afirmar con total certeza, es que la atención sobre ellos es monumental. Y esta atención, aunque pueda ser halagadora y gratificante en un principio, también tiene el potencial de convertirse en un peso insoportable, una carga difícil de gestionar. Los fans, al invertir emocionalmente en la vida y las relaciones de sus ídolos, a menudo desarrollan un sentimiento de propiedad, sintiendo que tienen derecho a opinar, a juzgar o a conocer cada detalle de su vida privada. Esta presión, aunque bien intencionada en la mayoría de los casos, puede ser muy perjudicial para la pareja. En resumen, los supuestos problemas en la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin se basan en una amalgama de factores: la intensa y constante presión mediática, las posibles diferencias en sus estilos de vida y prioridades profesionales que podrían generar divergencias, una menor exposición pública en sus redes sociales que ha disparado las alarmas, y los persistentes rumores provenientes de fuentes anónimas que, aunque no confirmadas, alimentan la imaginación colectiva. Sin embargo, es absolutamente crucial recordar que hasta la fecha, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial que confirme estos problemas. Podríamos estar ante un cúmulo de malinterpretaciones, ante estrategias deliberadas para ganar un poco de privacidad en un mundo que no se la concede, o simplemente, ante las inevitables fluctuaciones y desafíos que toda relación humana experimenta, independientemente de la fama. Lo que sí es indiscutible y seguirá siendo así, es que su historia de amor, real o imaginada, sigue cautivando al público, y cualquier noticia, por mínima que sea, sobre ellos genera un revuelo mediático considerable. Hemos desgranado los rumores, explorado las posibles causas y analizado las diferentes interpretaciones de la situación actual de Ander Zel y Kerem Bürsin. Es fascinante observar cómo la vida de estas figuras públicas se entrelaza de manera tan intrínseca con la nuestra a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Lo que sí sabemos y podemos afirmar con convicción, es que su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, es innegable. Y independientemente de los altibajos que puedan estar atravesando, su talento, su carisma y su capacidad para deslumbrar al público siguen brillando con luz propia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Ander y Kerem. Espero de corazón que os haya resultado tan interesante como a mí prepararlo y que os haya aportado una visión más clara y matizada de los rumores que circulan. Como siempre, os invito de manera encarecida a que compartáis vuestra opinión sincera y respetuosa en la sección de comentarios que encontraréis más abajo. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta situación? ¿Creéis que hay problemas reales o se trata meramente de especulación mediática? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie o proyecto cinematográfico? Me encanta leer vuestras opiniones, vuestros puntos de vista y vuestros debates constructivos. Y antes de que os vayáis, si este vídeo os ha gustado, os ha mantenido enganchados hasta el final y os ha proporcionado información valiosa, por favor, dadle un gran pulgar hacia arriba. Muchísimo amor para este vídeo. Y si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas nuestras notificaciones y seáis los primeros en enteraros de todo. Gracias de corazón por vuestro apoyo constante, porque sois vosotros, nuestra increíble comunidad, quienes hacéis posible que sigamos creando contenido apasionante para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de buena energía para todos.